Vamos a enfocar, vamos a enfocar nuestra sesión de hoy, la número 5, en tres cuentos y eh, un concepto, digamos, madre de la narrativa latinoamericana, de alguna manera. Eh, los tres cuentos que vamos a abordar son principalmente para conocer algunas técnicas de la narrativa breve contemporánea, tomando en cuenta que, bueno, no todas son tan nuevas. Y cuando digo que no todas son tan nuevas, es porque el primer cuento sobre el que quiero que vayamos es El Miserere de Gustavo Adolfo Bécquer, que es realmente un cuento del siglo XIX. Todo el mundo sabe que Gustavo Adolfo Bécquer fue un escritor español del siglo XIX, del, del llamado romanticismo tardío español, eh, más cercano más bien al movimiento, a lo que sería contemporáneamente en aquella época el movimiento simbolista. Pero bien, el asunto es que Gustavo Adolfo Bécquer, en ese libro superclásico de la literatura española que es Rimas y Leyendas, entre esas leyendas él incluye un cuento titulado El Miserere, que es un cuento muy interesante porque va hacia esa estructura que nosotros llamamos hoy en día de matriushka. La matriushka es esa muñeca rusa, que es un juguete tradicional típico de ese país, eh, que son varias muñecas, una más grande que la otra, ellas son huecas por dentro y una va metida, encajada dentro de la otra, ¿no? Desde la más grande hasta la más chiquita, que ya es una cosa, ya es una muñequita pequeñita. Entonces, sirve esa metáfora, para hablar de aquellos cuentos que tienen cuentos o subcuentos dentro de sí mismos. Alguien mencionaba, creo que en la segunda sesión, comenzando el taller, sobre la posibilidad de que un cuento tuviera subtramas. Eh, y yo dije que sí, que no es que fuera imposible. O sea, el asunto de que el cuento no pueda tener subtramas, eh, no quiere decir que no pueda, no puedan estas posibles subtramas más bien ser algo que va, como habíamos dicho, que va implotando, ¿no? Eh, que va surgiendo en función del mismo cuento, y no en función de dispersar la historia narrada. El Miserere es un caso de estos. Eh, yo les voy a pedir que lo lean, pero por supuesto les hago el comentario acá un poco para que entiendan por qué lo incluyo. Es un cuento en donde una persona va a una biblioteca. Este sería el protagonista 1 de la línea 1 de tiempo, ¿no? Vamos a graficar un poco esto. Por eso que tengo esta pizarrita acá. Entonces, hay un primer personaje en un plano 1 de la historia, ¿verdad? Disculpen que lo vean al revés. Creo que lo están viendo al revés. Hay un personaje que es esta persona que va a una biblioteca, y entonces en esa biblioteca se consigue con un documento antiguo de alguien que pasó por ahí en un tiempo pasado, o sea, hace muchos años, pues quiero decir, y esta persona escribe un diario. Ese diario queda ahí depositado. Entonces, la trama del cuento se va a enfocar ahora en ese segundo plano de realidad que explica o que cuenta qué es lo que dice ese diario. Ahora, ese diario fue escrito por alguien que iba de romería, es decir, que estaba en viaje de peregrinación religiosa.
Entonces, lo que cuenta ese diario, o de lo que habla ese diario, no es tanto de la persona en sí misma, que por supuesto cuenta su historia, sino que él a su vez cuenta otras historias de alguien que compuso, o mejor dicho, de un, de un miserere que él escuchó y él intentó traducir eso a una partitura, tomando en cuenta que él no sabía nada de música. Lo curioso, lo chistoso tal vez. Entonces, el cuento El Miserere son tres cuentos dentro de uno solo. Por eso se dice que es una matrushka. ¿Por qué? Porque la primera muñeca sería la de este hombre que llega a una biblioteca en una abadía, ¿no? El segundo cuento que se desprende de ese, o se deriva, mejor dicho, se deriva porque depende del mismo, ¿no? No sé, se desprende sería si fuera un cuento que va hacia afuera, pero se deriva en el sentido que va hacia adentro del mismo cuento. Entonces, el segundo cuento es el de ese Romero que visita la abadía y oye hablar de eh, ese Miserere, que es una composición eh, de culto religioso, pues católico. Eh, entonces, ese personaje en su diario, que es el que encuentra este visitante de la biblioteca de la abadía, este diario a su vez reproduce una historia inferior dentro de sí, es decir, deriva en una tercera historia, que es la historia propiamente del Miserere. De manera pues que son tres cuentos dentro de uno solo. Esto es lo que se llama la técnica de la matriushka. Eh, una vez que Gustavo Adolfo Becker escribe este cuento con esa estructura tan interesante, bueno, por supuesto vendrán luego, después, otros más. No quiere decir con esto que Gustavo Adolfo Becker es el que inventa esa forma de narrar. Eh, de hecho, es una técnica, digamos, incluso que la podríamos ver hasta en Las Mil y una Noches, por ejemplo, porque está la historia principal, que es la de Sherazade huyendo o inventando una forma de, de no ser asesinada por el sultán, y entonces ella crea estas obras. Entonces ahí ya hay una primera estructura de lo que sería o de lo que a veces podría llamarse también metacuento, que es un cuento dentro de otro cuento. En fin, esta es la matriushka. Ahora, eso es con respecto al Miserere. El otro cuento que tienen allí se llama La Niña Vegetal, de un escritor venezolano. Él es relativamente poco conocido, pero ese cuento es muy interesante, eh, porque nos permite visualizar toda la capacidad de imaginación que nos proporciona la figura del monstruo. La figura del monstruo es muy cara al cuento de ficción, por supuesto, eh, y eso se debe sobre todo a que recordemos que el cuento de ficción, como lo conocemos hoy, se termina de configurar en la época romanticista, del romanticismo, pues. Y ahí, en esa época, la figura del monstruo representa una figura muy importante, ¿no? Recordemos que es la época en que surge Frankenstein, en que surge el vampiro de Polidori, en que surge, bueno, eso hasta el Drácula de Bram Stoker, el Golem de Gustav Meyrink. O sea, es una época, toda esa época del romanticismo incluso del simbolismo que va de prácticamente todo el siglo XIX, por lo menos tres cuartos del siglo XIX, porque el Frankenstein, si no me equivoco, es en 1920, 25, por ahí, 1800, perdón. Eh, entonces, la figura del monstruo adquiere una relevancia en la literatura de ficción, ¿no? Eh,
O sea, el monstruo en este caso como protagonista, el monstruo como protagonista incomprendido, además, como el monstruo que necesita ser comprendido. Eh, Eso después va a derivar en otros temas que no vamos a tratar acá, pero que solamente lo menciono. Eso va a derivar después en todos los estudios, incluso del psicoanálisis a partir de Freud. En fin, La niña vegetal es el otro cuento que pido que lean. Es una historia bastante borrosa, bastante así difuminada de lo que pareciera ser, y con esto les voy a hacer un poco de spoiler, pero bueno, el spoiler no hace menos efectista la lectura del cuento, porque la narrativa, la prosa es maravillosa y es interesantísima. El spoiler es este. En la narración parece que una mujer queda embarazada de un árbol. Ahí, hasta ahí se los dejo, ¿no? ¿Cómo es que una mujer queda embarazada de un árbol? Eso es lo que desarrolla el cuento de la niña vegetal de Oscar Guaramato, en toda una atmósfera de misterio que de verdad atrapa al lector en ese suspenso que el lector no sabe exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, eso es lo que les dejo por ahí. El tercer cuento tiene que ver con esto que hemos llamado entonces los metamundos, porque entonces lo que parecía ser una simple matriushka de un cuento dentro de otro cuento, eh, con Gustavo Adolfo Becker, resulta que en la matriushka, en la estructura de la matriushka, tenemos tres líneas paralelas, ¿no? O sea, que no se unen dentro de una narrativa, son tres líneas paralelas. Ellas no se tocan. Está la historia del bibliotecario, la historia del Romero y la historia del Miserere en sí, que es la historia de los monjes que compusieron o que cantaban el Miserere, ¿no? Pero cuando hablamos de metamundos, ya estamos hablando de lo que sería una juxtaposición de realidades, o sea, cuando dos realidades se cruzan, es decir, cuando esas líneas ya no son paralelas, sino que se unen, se cruzan, como esa X que se ve ahí, ¿no? Eso es lo que sucede en Continuidad de los Parques. Son dos tramas separadas que parecerían paralelas porque comienza narrando la historia de un hombre que se sienta frente al balcón de su mansión, porque es un hacendado, y él se sienta allí en un sillón verde a leer una novela. Lo interesante es que lo que él está leyendo en la novela, que parecerían ser dos líneas paralelas, esas dos líneas, de alguna manera, en la magia, en el genio narrativo de Cortázar, en la última línea prácticamente se cruzan, coinciden, dos realidades que se tocan. Esto va a ser sumamente interesante a nivel estructural en la narrativa. Finalmente, el otro tema sobre el que vamos a conversar es sobre el realismo mágico y lo real maravilloso. No voy a decir nada en este momento, sino que simplemente les voy a, les voy a compartir. Ah, bueno, no les compartí la diapositiva, lo olvidé, pero de todas maneras no tiene mucha importancia porque es eso. Básicamente es hablar de estos tres cuentos, más que ejes temáticos, vamos a hablar de los cuentos, y en donde nuestro eje temático, en todo caso, va a ser este tema del realismo mágico o de lo real maravilloso, del cual habla uno de nuestros frustrados candidatos al Nobel, que fue Arturus Larpietri, que es quien acuña ese término de realismo mágico. Entonces, vamos a ver este video. Está descargado, por supuesto, de YouTube. Y bueno,
Pero un momentito, pues duró mucho rato la pestaña desactivada, entonces está cargando de nuevo. Eh, en fin, vamos a ver a Arturo Uslar Pietri en una entrevista que le hacen en los años 80. Ya está viejito, como se puede ver ahí. Recordemos que, bueno, imagínense, la primera obra literaria reconocida que escribe Arturo Uslar Pietri es de 1927, y es una obra de teatro que se adelanta al teatro del absurdo. Es una obra de teatro que fue objeto de mi tesis en la Escuela de Artes, en la UCB, que se llama E Ultreja. El título está en latín. Entonces, bueno, ya está por descargar nuestro video acá. Y con ese video de Uslar Pietri, les voy a dejar para terminar este video introductorio de nuestra sesión. Usted fue quizá la primera persona que habló de realismo mágico, refiriéndose a un cierto tipo de literatura narrativa y especialmente a una determinada orientación, por decirlo así, dentro del cuento latinoamericano. A su vez, por esa misma época, Carpentier hablaba de lo real maravilloso, y la crítica hoy en día tiende a confundir, a asimilar los dos términos, cosa que es un error. ¿Usted nos podría hacer la diferenciación entre uno y otro? Yo le voy a contar el cuento de cómo nació eso, que va a ayudarnos un poco a entender si es lo mismo o no es lo mismo. Sí. El año de 1929 llegué yo a París. Tenía 23 años y había publicado mi primer libro, que era Barrabal. Y en París, por coincidencia, me encontré con Alejo Carpentier y con Miguel Ángel Asturias. Sí. Y establecimos una amistad estrechísima. Nos reuníamos casi diariamente, ¿no? Y todos estábamos trabajando y escribiendo, ¿no? El que menos escribía era Alejo, pues Alejo se ocupaba más de música en esa época, es muy curioso. Pero de todos modos se interesaba mucho por la literatura y hablábamos juntos. Entonces, por una curiosa circunstancia, representábamos tres Américas Latinas muy distintas. Fíjese usted que es muy curioso. Miguel Ángel venía de Guatemala, que es un país donde la presencia indígena es avasalladora, ¿no? Donde está la cultura maya viva, los monumentos y la gente, ¿no? Sí. Donde el quiché lo habla la gente del pueblo. De modo que él venía de una América india, ¿no? Alejo Carpentier venía de una América negra, donde no hay indio. En Cuba no hay un indio para remedio. En cambio el negro tiene una presencia muy importante, el folclore negro, la tradición negra, la música negra. Y él sentía eso muchísimo. Que además habría que decir por qué lo sentía. Es muy curioso, lo cual quiere decir que la sangre y eso cuenta muy poco, ¿no? Porque él era un cubano hasta la raíz de los pies, a pesar de que era hijo de un ruso y de una francesa. Y yo venía de otra América distinta, que era la Venezuela de esa época, que era un país que no era ni indio, ni negro, ni español. Era un país de inmenso mestizaje, ¿verdad? Donde la presencia indígena es muy pequeña. En Venezuela realmente la presencia indígena es muy pequeña. Sí. La presencia negra es importante, pero está un poco concentrada el negro puro en ciertas zonas como Barlovento, como la costa esa del Tuy, como la región costera, y con una tradición española, pero muy inferior a la tradición española que pudo haber en Bogotá, o que pudo haber en México, o que pudo haber en el Perú. De modo que yo representaba no una América negra ni una América india, ni una América virreinal tradicional, sino una América de mestizaje y de cambio, que era Venezuela, ¿no? Entonces eso nos revelaba la complejidad del problema americano, cómo la realidad americana no era simple, cómo era distinta, cómo era contrastada, y como vivíamos hablando cada uno de las cosas de su país, eso no servía de confrontación. Bueno, entonces eso nos servía para decir, existe una realidad americana mucho más compleja, mucho más rica, mucho más peculiar que lo que hasta ahora los novelistas han visto. Porque los novelistas hispanoamericanos en general o hacían costumbrismo, pero un costumbrismo un poco superficial, ¿verdad? O imitaban descaradamente a los franceses, a los americanos. Entonces, claro, había que darle expresión a eso. Y a eso nos pusimos. Entonces, en esa época Miguel Ángel publicó Leyendas de Guatemala. Estaba escribiendo El Señor Presidente. Y yo estaba escribiendo Las Lanzas Coloradas y nos los leíamos. Alejo estaba escribiendo una novela negra
que después la publicó y no le gustó mucho y la puso un poco en segundo término, se llamaba Ecueyambao. Ajá. Bueno, pero en eso vivíamos. Se produjo entonces un tipo de literatura que a falta de mejor nombre podríamos llamar realismo mágico. El primero que usó esa palabra fui yo. Bueno, entonces de ahí se regó, como las palabras tienen su destino, ¿no? Sí. Bueno, después me enteré que esa palabra no la había inventado yo. ¿Parece de un alemán? Es lo que le iba a decir. Sí. Después me enteré porque buscando libros viejos míos, me encontré un libro de la revista Occidente de 1920 y pico, de un crítico de arte alemán llamado Franz Roh, que escribió sobre el expresionismo alemán de los años 16, 17, de la Primera Guerra, por ahí. Y ese libro se llamaba Realismo Mágico. Seguramente, y yo lo leí, claro, ese libro y me impresionó mucho, pero luego me olvidé de él. Pero eso entró a ese torrente subconsciente. Sí. Y cuando estaba yo buscando una palabra para definir eso, me vino el realismo mágico sin darme cuenta de que no estaba inventando de que nada. Ya estaba inventada. Pero pegó la palabra y la palabra se ha pegado. Después Alejo, por esa misma época, habló de lo real maravilloso. A mi modo de ver es lo mismo. Hay gente que se ha puesto a hilar delgado y a decir que eran dos cosas distintas. No es verdad. No es verdad. Yo conocí mucho a Alejo y no teníamos dos conceptos distintos. Estábamos hablando de lo mismo. Él me llamaba con una palabra y yo la llamaba con otra. Pero lo que estábamos reflejando era ese hecho, era esa sobrerealidad, esa realidad compleja de mezcla cultural, de naturaleza mágica, de vida mágica, que está en lo hispanoamericano tradicional. Usted fue quizá la primera persona que habló de realismo mágico.